¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Saraí Amorós Ramos y así comenzamos nuestro reporte 360 de esta mañana. Les acompaño durante los próximos minutos. Le mostramos algunos de los temas que abordaremos en nuestro espacio informativo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el Papa Francisco sostuvieron un encuentro en el Vaticano como parte de su visita oficial. Estaremos en Rusia. Moscú denunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania planean una serie de ataques contra el territorio de Rusia, incluido la región de Crimea. Mientras que las autoridades de Darfur alertaron que los ataques registrados como parte de los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas paramilitares abren la puerta a una guerra civil en la región. Ampliamos información. Hablamos sobre la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien sostuvo un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano como parte de su visita oficial. El mandatario cubano arribó al Vaticano a las 10 de la mañana, hora local, acompañado de su esposa, y fue recibido por el responsable de la prefectura de la Casa Pontificia. Díaz-Canel se trasladó posteriormente al despacho adyacente al aula Pablo VI, donde sostuvo un encuentro con el sumo pontífice, durante el cual trataron diversos temas de interés común. Ambos dirigentes se intercambiaron regalos, manifestaciones también que tienen que ver con una larga amistad y con el afecto mutuo. Díaz-Canel se reunió también con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, con quien abordó el papel de la Iglesia en Cuba y las relaciones diplomáticas entre ambos países. Cambiamos. En Reino Unido, diputados acordaron por amplia mayoría sancionar al ex primer ministro Boris Johnson por mentir al Parlamento sobre fiestas ilegales celebradas durante los confinamientos decretados por la pandemia del COVID-19. La votación culminó con un total de 354 votos a favor y solo 7 en contra, entre ellos el primer ministro Rishi Sunak, quien se abstuvo tras casi 6 horas de debate en las que casi todas las intervenciones fueron para criticar duramente a Johnson. Las sanciones validadas por el Parlamento incluyen la prohibición para el ex líder conservador de acceder al Parlamento británico. El hecho se produce luego de que Johnson presentase su dimisión como diputado hace más de una semana. Cambiamos. Varias personas han resultado heridas a consecuencia de un ataque con un arma blanca en 3 restaurantes en el norte de Auckland, esto donde en Nueva Zelanda. El inspector interino de detectives, Timothy Williams, informó que las personas heridas de gravedad no identificadas fueron llevadas a un hospital donde reciben asistencia médica. Explicó que atendieron un llamado de emergencia a las 21 horas local por un supuesto asalto a 3 restaurantes ubicados en Albany. Como presunto agresor señalan a un hombre de 24 años que atacó con un hacha a los clientes. El sospechoso ha sido detenido y comparecerá este martes ante el tribunal del distrito de North Shore. En medio de las duras críticas hacia las autoridades griegas, algunas de las cuales le señalan como responsables del accidente, la Guardia Costera eleva a 81 el número de víctimas mortales por el naufragio del pesquero en las costas de Grecia. Las labores de búsqueda y rescate también han sido cuestionadas. Después de 6 días, solo se han podido rescatar 105 personas y 81 cuerpos. La cifra de desaparecidos podría ser abrumadora, pues aunque las autoridades griegas refieren a unos 500 pasajeros, aproximadamente a la hora del hundimiento, el gobierno pakistaní informó que un supuesto responsable de la red de tráfico capturado por sus fuerzas policiales confesó que viajaban alrededor de 800 personas.
Revisamos coyuntura en Estados Unidos. En este país escasean los medicamentos para la quimioterapia con la que se trata el cáncer. De acuerdo con una encuesta de la Red Nacional Integrada del Cáncer de este país, publicada a principios del mes de junio, la escasez de medicamentos para la quimioterapia ha llegado a niveles alarmantes. Señalan que el 93% de los centros oncológicos del país se encuentran afectados por la escasez de fármacos como el carboplatino y el cisplatino, ambos necesarios para el tratamiento sistémico y casos de leucemia y linfomas. Revisamos a continuación información que también se gestiona a través de aquellas plataformas digitales. Comenzamos con Africa News. Acá les mostramos nuestro titular. Uganda, 20 colaboradores de ADF Rebels arrestados en el tiroteo en la escuela de Nyopondio. La policía ugandesa anunció este lunes la detención de 20 presuntos colaboradores de los rebeldes de las ADF tras las masacres achacadas a los yihadistas, que dejó al menos 42 muertos el pasado fin de semana en un instituto de secundaria, la mayoría alumnos sorprendidos en sus dormitorios. Al menos 42 personas, la más joven de esta tenía 12 años, por ejemplo, de este grupo, y la mayor 95, fueron asesinadas el viernes por la noche en el oeste de Uganda. Las víctimas, en su mayoría estudiantes, fueron atacadas con machetes, muertos a tiros o quemados vivos, según una nueva cifra de muertos dada por la policía este lunes. Revisamos también lo que resalta hoy Prensa Latina. Más de 200 científicos rechazan programa nuclear del gobierno francés. Más de 200 personalidades del mundo académico francés presentaron hoy un manifiesto en el que rechazan el programa nuclear diseñado por el Ejecutivo por los riesgos y las consecuencias inherentes a las centrales nucleares. Para los firmantes, el nuevo proyecto se está llevando a cabo sin debate democrático y sin realizar un verdadero balance de las opciones del pasado y de las opciones actuales, amparándose en el pretexto de la emergencia climática y basándose en argumentos truncados, simplistas e incluso muy erróneos. Así lo aseguran las autoridades. Puede ampliar más información a través de la lectura de este artículo. Y continuamos con Sputnik. Acá les mostramos nuestro titular. Resalta: China lista para trabajar con países africanos para resolver la crisis en Ucrania. China está lista para trabajar con los países africanos para solucionar políticamente la crisis en Ucrania, declaró así a los periodistas la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. La situación muestra que el conflicto y las sanciones no resuelven el problema y que el diálogo y las negociaciones son el único camino para solucionarlo. Así lo dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. Hacemos nuestra primera pausa, pero a la vuelta estaremos dándoles detalles sobre la denuncia que realizó Moscú sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia afirma que planean una nueva serie de ataques contra su territorio, incluida la región de Crimea. Esto y más a la vuelta en 360. Seguimos con más información, gracias por esperarnos. El gobierno de Rusia denunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania planean una serie de ataques contra territorios rusos, incluido la región de Crimea. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, la jefatura de las Fuerzas Armadas de Ucrania planean atacar estos territorios con los misiles HIMARS y Storm Shadow. Shoigu también advirtió que el uso de estos proyectiles fuera de la zona de la operación militar especial rusa significaría la plena implicación de Estados Unidos y el Reino Unido en el conflicto. Por otra parte, señaló que de ejecutarse tales acciones, Ucrania abriría y en este caso recibiría una respuesta inmediata por parte de Rusia. Rusia abriría la ofensiva con ataques contra sus centros de toma de decisión. El ministro de Defensa informó además que las tropas ucranianas efectuaron 263 tentativas de atacar a las fuerzas de Rusia en las regiones de Donetsk y Zaporilla desde el 4 de junio, al tiempo en que recordó que todas esas tentativas ucranianas fueron repelidas por los militares rusos.
Analizamos este tema con nuestro invitado. Él es Daniel Seizo, periodista y militante del Comité Galego de Solidaridad Internacional llamado Mar de Lumes, a quien le damos la bienvenida. Daniel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Lo hacemos iniciando con la primera pregunta. Ante este panorama de ayuda con armamentos a Kiev y sanciones contra Rusia por parte de la OTAN y algunos países occidentales en varias ocasiones, donde también se ha recibido declaración del presidente de Rusia, que ha manifestado que si se dejara de apoyar con armamentos a Ucrania podría finiquitar el conflicto. Sin embargo, vemos que el apoyo aumenta. En su consideración, ¿hacia dónde se dirige este conflicto con el apoyo constante de Estados Unidos, países occidentales, Reino Unido también incluido en este tema? ¿Hacia dónde va el conflicto? ¿Cuál es, en su mirada, el camino que está tomando este conflicto? Buen día. Bien, la realidad parece mostrarse sobre el terreno y esto nos lleva a ver que la contraofensiva ucraniana tan cacareada, tan anunciada durante tantos meses en estas primeras semanas ha resultado ser un fracaso absoluto. Ucrania está utilizando a sus tropas, a su propia población como unos elementos totalmente descartables, los están mandando totalmente a la muerte. Esto es insostenible a lo largo del tiempo y parece que la moral de sus propias tropas parece a resentirse seriamente. Pero tal y como Rusia señala, mientras Occidente siga enviando armamento, mientras siga enviando material militar al régimen de Kiev, parece poco probable que el conflicto llegue a una solución a corto plazo. Rusia está llevando una táctica militar que, bajo mi punto de vista, parece brillante. Está consiguiendo desgastar poco a poco a Ucrania, no está arriesgando la vida de sus propios soldados y está teniendo una paciencia que se está mostrando sobre el terreno como eficaz. Si Occidente dejase de enviar suministros militares, dejase de presionar a Kiev para que siguiera adelante en esta guerra, podría llegar a su fin en poco tiempo, quizás en pocos meses. Pero tenemos que ver si a este punto Occidente quiere realmente entrar en razón, quiere sentarse a negociar con Rusia y poder llegar a una solución, a la firma de la paz, o si seguirá manteniendo esta farsa. Nuestro sentido común nos llevaría a pensar que ya han muerto demasiadas personas, que se sabe que Kiev no podrá ganar de modo alguno esta guerra y que por tanto Occidente tendría que sentarse a negociar. Pero también estamos acostumbrados a ver cómo Occidente puede mantener farsas a lo largo del tiempo y incluso cuando se demuestran inútiles. Tuvimos el ejemplo de ese falso gobierno comandado por Guaidó en Venezuela, cuando ya todo el mundo no lo tenía en consideración, cuando parecía una farsa absoluta, cuando incluso llegamos a puntos de ridículo. Occidente siguió manteniendo esa apuesta hasta que la realidad se impuso y tuvo que darle la espalda. Personalmente creo que el régimen de Zelensky está en este mismo camino. Es cuestión de tiempo saber cuándo Occidente ya no podrá seguir manteniendo esta farsa y cuando su sentido del ridículo llegará a un punto final. Daniel, tomando en cuenta lo que nos dices, quisiera agregar una pregunta más de la que teníamos planificada y tiene que ver con los objetivos, específicamente, a los que se dirigen las armas que, que llegan de Ucrania a Rusia. Objetivos en alguna instancia civiles, en otra instancia muy cerca de la planta nuclear de Zaporilla, que ya recibió una inspección por el director general de la OIEA y que ha dicho que está estable luego de haberse cometido también el acto terrorista a la represa de Kajovka. Estos objetivos que estamos viendo que evidentemente están afectando directamente a Rusia, pero también podría afectar a civiles y a otros espacios de esta zona que incluirían territorio ucraniano. En su análisis, ¿cómo podríamos analizar esta manera también de continuar con el ataque, pero haciéndolo con espacios y en espacios donde los más afectados finalmente son la sociedad civil? Bien, tenemos que tener en cuenta que el régimen de Kiev hace mucho tiempo que no combate como un ejército regular. Diría que a día de hoy nos estamos enfrentando a ultranacionalistas, a fanáticos que totalmente están llevando a cabo tácticas terroristas. Desde el inicio del golpe de Estado en Ucrania hemos visto cómo estos fanáticos neonazis atacaron a la población del Donbass intentando llevar a cabo una limpieza, podríamos decir, étnica. A día de hoy, los fracasos sobre el terreno, las continuas derrotas militares que le están infringiendo la Federación Rusa hace que la desesperación ucraniana esté llegando a unos límites en el que parece que todo vale.
Tal y como habéis señalado muy bien al principio de esta información, el uso de los misiles Storm Shadow, los HIMARS, contra territorio ruso, y aquí incluimos a Crimea y también a las repúblicas del Donbass, sería un paso adelante en este conflicto que implicaría formalmente ya a Reino Unido y a Estados Unidos. Creo que este es un peligro que tanto Washington como Londres no deberían llegar a correr. Ucrania hace mucho tiempo que ha perdido el control. Ahora la cuestión es cómo poner fin a esto antes de que estas tácticas totalmente kamikazes y terroristas lleguen a dar un paso que comprometa seriamente la seguridad mundial. Sin duda alguna, y en ese sentido también sería interesante analizar cómo ello repercute directamente en el ámbito económico desde los países occidentales, pero también desde el mismo Estados Unidos, con procesos de recesión y con quiebres de banco. En esa medida me gustaría consultarle cuáles serían aquellas digamos, consecuencias que podríamos estar viendo como parte de este conflicto en el ámbito económico. ¿Está influyendo el constante apoyo de armamentos a Ucrania en el ámbito económico de todos estos países que forman parte de ese apoyo? Aquí señalaría dos factores en cierta medida diferentes, pero que están relacionados entre sí. La desdolarización del mundo que estamos viendo cómo avanza poco a poco, pero sin pausa, a través de todos esos países que se vieron sancionados, bloqueados, que sufrieron medidas coercitivas por parte de Occidente, especialmente de Estados Unidos, parece marcar un nuevo rumbo, el que la economía ya no depende únicamente de esas reglas totalmente impuestas por Washington. A día de hoy estamos viendo cómo surgen estructuras económicas y lazos entre los países en igualdad y con respeto, no únicamente guiadas por un imperio que ordena y manda. Esto está debilitando seriamente a las economías occidentales y parece que el mercado también empieza a dudar, parece que ya empieza a creerse que existe una alternativa económica y que ya las burguesías occidentales no pueden dictar el futuro y el destino de todos los pueblos. Y esto repercute también muy seriamente en la propia clase trabajadora europea, estadounidense. Tenemos que tener en cuenta los resultados electorales que estamos viendo en Europa con un auge de la extrema derecha que viene acompañado de la depauperación de las clases trabajadoras. Mientras se siguen enviando tanques, defensas antiaéreas y misiles a Ucrania que terminan siendo pues una chatarra humeante muy cara en el campo de batalla, las clases trabajadoras están viendo cómo están sufriendo recortes, cómo se recorta en sanidad, en educación, cómo hay cada vez más desahucios, como las cestas de la compra fruto de la inflación cada vez resultan más inaccesibles para los trabajadores. Esto está llegando a un punto de ebullición en el que parece que se va a estallar tarde o temprano. No sabemos si va a ser canalizada desde el campo electoral hasta formaciones ultras o si directamente estallará en las calles. El campo económico es un campo de batalla más en esta guerra y parece que también en este campo, en el diplomático, en el económico y también en el militar, Rusia le está tomando la delantera a los Estados Unidos y a la OTAN. Gracias, Daniel. Le agradecemos muchísimo su análisis y estaremos con usted sin duda alguna en otros de nuestros espacios. Pase buen día. Obrigado, igualmente. Muchas gracias. Seguimos con más información y lo hacemos directamente en la India. Al menos 170 personas han fallecido a causa de la ola de calor que azota a este país. Las altas temperaturas han alcanzado al menos los 43.5 grados Celsius en los estados de Uttar Pradesh y Bihar, donde se han registrado 119 y 47 fallecidos respectivamente. De acuerdo con las autoridades, estas temperaturas han provocado además un colapso en los hospitales debido a que el número de pacientes que ingresan diariamente superan la capacidad de las salas de urgencia. Mientras tanto, el número de fallecidos ha dejado también las morgues a lo máximo de su capacidad. Ampliamos nuestro titular. En Sudán, las autoridades de Darfur alertaron que los ataques registrados como parte de los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas paramilitares abren la puerta a una guerra civil en esta región. Desde la gobernación de la región sudanesa denunciaron que lo que sucede actualmente es igual a lo que ocurrió en el año 2003 y afirman que puede ser aún peor, ya que ahora los agresores cuentan con más capacidades, sin mencionar a ninguna de las partes que desde el 15 de abril se encuentran enfrentadas. Recordó así que las acciones emprendidas en el marco de este conflicto se han saldado la vida de más de 1000 personas, principalmente en Jartún y Darfur. De igual modo, alertaron que la persistencia de los choques podrían dar un paso
paso a una guerra civil en la región. Las autoridades de esta región, específicamente en Darfur, instaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que pida a la Corte Penal Internacional que asuma su responsabilidad e investigue los asesinatos y crímenes cometidos. Seguimos. La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nasif, asegura que las mujeres y niños afganos han sido borrados prácticamente de la vida pública por el gobierno talibán. El compromiso de protegerlas por la Sharia no solo ha sido incumplido, sino que el deterioro de su situación es alarmante. Para la comisionada, la ONU a las mujeres y a las niñas afganas les ha arrebatado todos sus derechos y libertades fundamentales. El Consejo de Derechos Humanos acusa un retroceso en el mundo entero durante los últimos años, pero en ningún lugar del mundo es tan grave como en Afganistán. Afirman también que el deterioro de su salud mental agravado por la pobreza es galopante. Mientras que en Oriente Próximo el número de víctimas mortales que deja la violencia de las fuerzas israelíes en Palestina aumentó a 7. Con el fallecimiento de Ahmad Aref al-Hatz, de 48 años, herido este lunes en Jenin, la cifra de ciudadanos palestinos asesinados por el ocupante israelí en lo que va del año 2023 supera los 150, según las fuentes médicas del hospital Rafida de Nablus, quienes indicaron además que la víctima falleció después de recibir disparos mortales en el campo de refugiados de Jenin. La Media Luna Roja Palestina ha denunciado además que un vehículo militar golpeó de manera deliberada en la misma jornada violenta a una ambulancia que se dirigía a socorrer a los heridos. Y despedimos nuestra emisión agradeciéndoles, por supuesto, que nos hayas acompañado y invitándoles a que sigan minuto a minuto las noticias que se generan en todo el mundo a través de nuestro portal web www.telesurtv.net. Acá les mostramos cómo enlazarse directamente con nosotros. Soy Saraí Amoros Ramos, ha sido un gusto haberles acompañado. Hasta la próxima. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.